Bueno, mira, lo que pasa es que la rendición de cuentas es efectivamente una experiencia nueva digamos, en nuestros países, ¿no? Pero no en el mundo ya es una experiencia más antigua, ¿no? Normalmente nos han enseñado desde chicos en los cursos de educación cívica, en los colegios, que los poderes del Estado se controlan entre ellos, ¿no? Entonces que el Congreso controla al Ejecutivo, el Poder Judicial controla a los otros y hay un equilibrio de poderes. Ese es, digamos, ABC de la democracia, el equilibrio de poderes. Y luego nos dijeron también hay algunos organismos que controlan a los gobiernos. La Contraloría General de la República controla el uso de los recursos públicos. La Defensoría del Pueblo hace una supervisión sobre, ¿no? Pero también hay un mecanismo que es muy importante y esa es la novedad, que es la sociedad también tiene la facultad y la responsabilidad de controlar el ejercicio del gobierno, el ejercicio del poder al Estado. Para eso es que se establecen estos mecanismos como los portales de transparencia, el acceso a la información, se garantiza la libertad de información para que la gente se informe a través de la prensa con libertad y se establecen diversas modalidades de rendición de cuentas. En otras palabras, la rendición de cuentas son los mecanismos por los cuales el Estado, bien sea autoridades electas o designadas, puede ser presidente regional, alcaldes, regidores, ministros, ministras o gobernadores, tienen que informar a la ciudadanía sobre qué están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué están haciendo eso, cuánto están gastando y qué logros están alcanzando con esas acciones. Esa es la rendición de cuentas, digamos, es la información que hacen las autoridades hacia la población de la manera como están ejerciendo la función que se les ha encargado. La legislación en general, las leyes en general, han establecido dos, si quieres, ¿no? Una es cuando una determinada cantidad de ciudadanos reúnen un conjunto de firmas y presentan lo que se llama una demanda de rendición de cuentas, que es parecido a lo que el Congreso hace cuando interpela a un ministro. O sea, juntas un número de firmas, le presentas un pliego de preguntas y le dices, señor alcalde, yo quiero que usted me responda a estas preguntas. Eso se llama demanda de rendición de cuentas. Pero lo novedoso y lo más interesante es que cuando empezó aquí el proceso de descentralización, las leyes dieron la vuelta y dijeron, no hay que esperar a que la gente pida rendición de cuentas. Las autoridades deben rendirle cuentas por lo menos 2 veces al año sin esperar a que la gente lo pida. Y a eso se le llamó audiencias públicas de rendición de cuentas, ¿no? Son 2 modalidades básicas. Yo creo que hay una modalidad adicional, que no se le llama de esa manera, pero que lo es, que son los portales de transparencia. Los portales de transparencia son una exigencia también. Todas las entidades públicas están obligadas a tener en el Internet un portal donde informan sus presupuestos, sus inversiones, sus compras, sus objetivos, su organización, su personal, la agenda del ministro, de la ministra, del alcalde, ¿no? De manera que cualquiera que tenga acceso a una computadora con Internet pueda estar al tanto de lo que está pasando en este ministerio, en el otro, en esta municipalidad, o en este gobierno regional, o lo que fuere, ¿no? La demanda de rendición de cuentas nunca se ha aplicado en el Perú, ¿no? Por más que existe, la ley es del año 96, la ley 26.3, es la misma ley de las revocatorias. Y las revocatorias se aplican aquí con cierta regularidad, ¿no? Y cada vez que, entonces causa revuelo y discusión las revocatorias. Pero en esa misma ley 26.300, que es la ley de las revocatorias, se establece el mecanismo de la demanda de rendición de cuentas.
Ese mecanismo nunca se ha utilizado en el Perú. Está ahí, pero nunca se ha utilizado. Las audiencias públicas de rendición de cuentas se aplican todos los años en los gobiernos regionales, por obligación, pero yo creo que sobre todo en los últimos años se está aplicando de una manera que no es la más adecuada. Por ejemplo, se avisa con muy poca anticipación y entonces muy poca gente se entera que ese día hay rendición de cuentas. O se hacen a final de año y cerca a las fiestas de fin de año y entonces la gente está con otro ánimo, ¿verdad? Entonces no están cumpliendo totalmente su función. Y en el caso de los portales de transparencia sí hay mejoras sustantivas. Ahí hay un trabajo muy persistente de instituciones como Transparencia o la Defensoría del Pueblo y otras más, la propia Presidencia del Consejo de Ministros, que hemos estado trabajando todo este tiempo en hacer un seguimiento a los portales de transparencia, el Consejo de la Prensa Peruana también, ¿no? Hacer un seguimiento a los portales de transparencia para ver si están actualizados, si cumplen con poner toda la información o no, si la información que colocan ahí es cierta o no lo es, ¿no? Eso es, yo diría que de los tres mecanismos, en este momento, el que tiene un mejor desarrollo en el Perú es el de los portales de transparencia. Yo creo que hay efectivamente una creciente demanda de información. Yo creo que hay una creciente expectativa por la vigilancia, ¿no? En gran medida, principalmente, está siendo cubierta por los medios de comunicación. Es mi opinión, que los medios de comunicación son los que están cubriendo fundamentalmente esa expectativa de información y esa necesidad de transparencia que debe tener el Estado. De ahí que cada destape en la prensa pueda poner, ¿no? No sería así si es que los procesos de rendición de cuentas y de transparencia funcionaran de manera más normal, ¿no? Porque entonces no tendrías un gran destape, sino que permanentemente tendrías la información circulando, ¿no? Hay gobiernos regionales que han hecho esfuerzos importantes por transparentar su información, por mejorar sus audiencias de rendición de cuentas, pero por lo general hay una resistencia todavía, ¿verdad? No hemos avanzado suficientemente en entender que un cargo de elección es un cargo de representación y por lo tanto que debo rendir cuentas de manera permanente. Y que ese vínculo entre la autoridad y el ciudadano tiene que estar siempre cultivándose. Y la rendición de cuentas es una manera de cultivarlo. No es ni una subordinación, ni tampoco es una amenaza a la estabilidad o a la gobernabilidad. Ojalá lográramos vencer ese temor a darle la cara a la gente y a informarle, ¿no? Eso ayudaría muchísimo, ¿no? Yo lo que te diría es que en general los ministerios de esos diversos mecanismos lo que aplican son los portales de transparencia, pero no conozco experiencias de ministerios que hagan, por ejemplo, audiencias de rendición de cuentas. Y podrían hacerlo perfectamente, sin ninguna duda, ¿no? Por áreas, por regiones. Es muy importante que lo puedan hacer, nada se lo impide y eso favorece más la cercanía, ¿no? de los ministros, de los directores con la población. Puedes hacerlo de distintas maneras, digamos, puede el ministro o la ministra rendirle cuentas a la prensa y la prensa hace la amplificación, porque no es que la audiencia pública sea, digamos, lleno una plaza entera y ahí hago la rendición de cuentas. Eso puede funcionar en un distrito pequeño, en una localidad. No imagino a un ministro o a una ministra llenando una plaza para rendir cuentas, pero hay otros mecanismos, pues, ¿no es cierto? La prensa, los presidentes regionales, los alcaldes, dirigentes de diversos sectores de la sociedad civil
que luego reproducen esa información, ¿no? Como en una cascada. Eso se puede perfectamente implementar. Es deseable que se implemente a través de los ministerios la rendición de cuentas también. Mira que este es un ministerio de los más importantes, ¿no? Porque es un ministerio que tiene en sus manos uno de los derechos fundamentales de las personas, de los derechos esenciales, como es la educación. Y además que tiene en sus manos, paradójicamente, uno de los aspectos más graves de la crisis del país. La educación nuestra en el Perú está por mucho tiempo ya atravesando una situación muy difícil, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo institucional que hace el ministerio para mejorar la comprensión lectora? Nosotros sabemos cómo va la comprensión lectora. De tiempo en tiempo se nos informa, cuando se aplica la prueba PISA, se dice mejoró, subió, cayó, bajó según las regiones. Pero, ¿qué es lo que ocurrió al interior del ministerio? ¿Cuánto se invirtió? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Qué programas se implementaron? Para eso no se nos dice. Y es importante saberlo. O sea, los ciudadanos tenemos el derecho no solamente de conocer el resultado, sino de conocer el proceso en general para saber qué es lo que nos lleva a esa situación y qué otras cosas se pueden hacer para mejorar esa situación, ¿no? Entonces sí creo que en el caso de educación, donde además hay organización importante, los maestros están organizados, las APAFAS están organizadas, los escolares a través de los municipios escolares están organizados a nivel nacional, hay vehículos, hay mecanismos para transmitir una rendición de cuentas periódica, ¿no? Ese es uno. El otro es que los funcionarios y las autoridades aprovechan la rendición de cuentas para hacer una evaluación de su labor. Porque al informar, estás informando sobre lo que haces. Yo alcalde, yo ministra, yo presidente regional, puedo dar cuenta de esto. Eso significa que estoy evaluando yo mismo mi gestión, si es que lo hago con sinceridad, ¿verdad? Es un ejercicio entonces para evaluar. Es un ejercicio para ir midiendo año a año o semestre a semestre los cambios que se producen. Estableces una línea de base y luego vas midiendo, ¿no? Creo que es un instrumento de evaluación importante y creo también que genera una identificación de la gente con la gestión pública, ¿no? Porque cada vez los líderes sociales van teniendo también mejores capacidades para comprender la información que se le transfiere. El funcionario público tiende a hablar en difícil, ¿no? Tiende a adornarse con toda la información y luego nadie le entiende. Entonces, si no te entiendes, no puedo acceder a la información. Y a la vez es importante desarrollar capacidades en los líderes sociales y en la población para analizar, para comprender y para valorar la información que le da la autoridad.